Empezamos el segundo tema de Química 2. Dentro de los materiales orgánicos que empezamos a hablar en el encuentro anterior, nos vamos a enfocar en los que utilizamos como materiales combustibles. Si bien yo te había contado que todos los materiales orgánicos tienen la propiedad de ser combustibles, los que nos vamos a referir son aquellos que les damos exclusivamente el uso de materiales combustibles, o sea, básicamente prenderles fuego y utilizar el calor que liberan. Antes de desarrollar bien el tema de los materiales combustibles, vamos a repasar un concepto que es fundamental para entender algunos comportamientos. Este concepto es el del triángulo de fuego. Llamamos triángulo de fuego a la combinación de tres elementos que son necesarios para que ocurra cualquier combustión. Estos tres elementos son el material combustible, el material comburente o también se llaman oxidantes y el ignitor. El ignitor siempre es una forma de energía. Dentro de los materiales combustibles tenemos tres comportamientos posibles. Se llaman combustibles aquellos que pueden producir o explosiones, o llama, o carbonizaciones. Un material es explosivo cuando su energía calórica la libera en muy poco tiempo. Ya te diría toda junta en un solo instante. El riesgo adicional a esta liberación excesiva de calor es la aparición de proyecciones, o sea, fragmentos del material que no llegan a destruirse por la misma explosión son proyectados, impulsados a gran velocidad. Eso además puede producir un daño por sí mismo. Los otros materiales que tenemos acá en el centro son los inflamables. Estos son aquellos que hacen llama. Inflamable viene de flama, de llama, o sea, son aquellos que se prenden fuego literalmente. Y el tercer grupo dentro de los combustibles son aquellos carbonizables, o sea, les ponemos una llama encima y no prenden fuego, no explotan, pero a medida que van incorporando calor, se van transformando en mucho más frágiles y sobre todo se van poniendo negro. Es característico de esto cuando por ejemplo queremos hacer caramelo, ponemos azúcar a calentar, al principio se va a ir derritiendo, después toma un color amarillento, color caramelo, pero si yo lo dejo andar, se empieza a poner negro, quebradizo, parece carbón, y de ahí el término de carbonizable. Así que todos los materiales combustibles van a tener alguno de estos tres comportamientos. En otro extremo tenemos los comburentes u oxidantes. El principal material comburente es el oxígeno, pero no es el único. El oxígeno es el más disponible y el más abundante que tenemos porque está aproximadamente en un 21% en el aire que respiramos y eso está siempre disponible. Existen otros materiales comburentes que pueden ser en cualquier estado físico. Hay materiales sólidos, líquidos, gaseosos. Nosotros no vamos a desarrollar el tema de los comburentes. Y el tercer elemento son los ignitores. El ignitor siempre es una forma de energía. Y esta forma de energía se puede presentar de estas tres maneras. O fuego, o sea, con llama, calor o una chispa. Cualquiera de estos tres podría cerrar el triángulo de fuego y generar la combustión. En el caso particular de los combustibles inflamables, una vez que se cierra el triángulo de fuego, el mismo material produce fuego, o sea, que el mismo material sostiene el triángulo de fuego. En este caso no es solamente para iniciarlo, sino también que se autoperpetúa hasta que termina consumiéndose por completo. Pasemos a desarrollar entonces en este encuentro los materiales combustibles. Dentro de los combustibles podemos agruparlos en dos grandes familias, materiales que son fósiles y los que son no fósiles. Más allá de teorías o suposiciones acerca del origen geológico de los materiales fósiles, lo que te puedo decir que en la actualidad todos los materiales fósiles, todos se obtienen bajo tierra. ¿Tá? Ahora vamos a mencionar cuáles son los materiales combustibles fósiles, pero todos se obtienen por excavaciones, por perforaciones o por levantar la tierra para poder llegar hasta el material. Por eso, toda la explotación de combustibles fósiles pertenece a la legislación referida a minería. Los no fósiles son aquellos que están como todos en superficie. En principio te digo que todos los materiales que son fósiles, sí o sí, los consideramos como no renovables. Esto significa
que el tiempo de volver a producirlo excede por mucho el tiempo que estuvo la humanidad en el planeta. Por ejemplo, uno de los materiales que vamos a ver, que es el carbón, que es de los que están en forma más superficial, bueno, los yacimientos están a una profundidad que corresponde aproximadamente a los 300.000 años. Esto significa que comparado con los 30.000 años que está el Homo sapiens sobre el planeta, nos excede por completo. Y a eso llamamos combustibles no renovables, aquellos que el ciclo de renovación excede por lo menos los intereses humanos. En los no fósiles nos vamos a encontrar con algunos materiales que en teoría son renovables, como es el caso de la madera, pero depende siempre de que luego de extraer el recurso se vuelva a instalar. Por ejemplo, cuando ahora te mencioné, uno de los materiales no fósiles es la madera, bueno, una de las mejores maderas que da mayor cantidad de calor es el quebracho. El quebracho tiene un ciclo de recuperación de 60 años. La verdad que nadie está plantando quebracho. Esto significaría que una vez que sacamos un árbol de quebracho, hay que volver a plantar un quebracho joven y esperar 60 años para recuperarlo. Los tiempos que estamos manejando no hace que eso sea redituable. Así que los no fósiles, en teoría, te puedo decir, son todos renovables, pero depende de que los estemos renovando. No todos se renuevan en forma natural. Vamos a desarrollar esto. Los materiales los vamos a ver también según el estado físico. Eso va a ser nuestro principal eje para este encuentro. Dentro de los materiales fósiles, uno de los materiales es carbón mineral. Esto es un combustible sólido. Además del carbón mineral, que es uno de los que generó principalmente el estado de bienestar que tenemos ahora, el carbón mineral fue el motor principal para la revolución industrial que ocurrió en el siglo XIX, las dos revoluciones industriales. Pero en principio la aparición del carbón lo que permitió es el desarrollo de ciertas máquinas. Bien, por un lado tenemos el carbón mineral. Por otro lado tenemos todo un grupo de combustibles fósiles que en conjunto los llamamos petrolíferos. Esto es porque todos estos derivan de los yacimientos de petróleo. Acá tenemos, estos tres son todos líquidos, es un ejemplo, ¿sí? Combustibles líquidos hay unos cuantos más. Gasoil, las naftas, gasóleo, son todos combustibles líquidos. Estos están marcados en amarillo. En celeste están marcados los combustibles gaseosos, que también derivan de yacimientos petrolíferos. El gas natural, que no lo usamos tal cual está, pero bastante parecido, y el GLP o gas envasado. GLP significa gas licuado de petróleo, básicamente es el gas que utilizamos en las garrafas. Todos estos entonces corresponderían a los fósiles, extracción bajo tierra y no renovables. Dentro de los no fósiles, en sólidos encontramos la madera y el carbón vegetal, ¿sí? El carbón vegetal claramente depende de la explotación de madera. De hecho, las industrias que producen carbón vegetal o son las mismas o están asociados a las explotaciones forestales. Estos dos entonces son sólidos. Tenemos un combustible no fósil líquido que es el biodiesel. El biodiesel se produce a partir del tratamiento de ciertas plantas, ¿sí? Ahora tenemos un desarrollo importante de producción de biodiesel a partir de aceite vegetal usado, ¿sí? Hay plantas de procesamiento del aceite vegetal usado que ya no sirven más para freír y a partir de ese material se obtiene biodiesel. Biodiesel se usa en reemplazo del diésel mineral, que es el gasoil. También se puede producir biodiesel a partir de cultivos directamente. Hay varias alternativas como para la producción de biodiesel. Y tenemos también un combustible no fósil gaseoso, que es el biogás. De eso vamos a hablar un poco más. Y es la producción de un equivalente al gas natural en ciclos mucho más cortos. No necesitamos un par de millones de años como para el gas natural. Y aprovecha sobre todo todos los desechos rurales. De eso vamos a estar hablando en un momento. Bien, vamos a desarrollar este tema según estados físicos, ¿sí? Primero vamos a hablar de los combustibles sólidos, después de los gaseosos y por último de los líquidos.
Arrancamos entonces con esto, combustibles sólidos, y nos vamos a enfocar entonces en carbones minerales y carbones vegetales. Y estoy hablando en plural, carbones minerales, no hay un solo tipo de carbón mineral. Y acá te estoy mostrando cuatro como estadios bastante definidos, muy comerciales, que varían mucho en la utilidad que tienen por la cantidad de calor que puedan desprender. El de la derecha, parece una piedra metálica, ¿sí? Directamente parece metal por el brillo que tiene. La antracita es uno de los materiales dentro de los carbones minerales más compacto. En el otro extremo tenemos otro material que se llama turba. La turba también se saca bajo tierra, pero en yacimientos mucho más superficiales. Si bien hay un proceso mediante el cual la turba se puede transformar en combustible, en general se usa sobre todo para plantaciones, ¿sí? Se lo utiliza como material para abono. Pero la turba puesta a desecar se transforma en un tipo de carbón de baja energía, pero muchísimo más barato. Estos cuatro tipos de carbón tienen distinta composición, de ahí el distinto aspecto. Esta distinta composición la podemos ver aproximadamente en este cuadro. Están ordenados estos cuatro tipos de carbón. Hacia abajo va aumentando el contenido de carbono y hacia arriba el contenido de agua. Es decir, la antracita va a ser los carbonos que son, yo te decía, más compactos, son los más densos, porque tienen menos contenido de agua y en general menos contenido de materia orgánica. La turba, que lo tenemos en el otro extremo, es el que va a tener menor contenido de carbono y mayor porcentaje de agua. Esto es lo que le da el aspecto que le estamos viendo. Digo, parece básicamente como tierra superficial. Hay mucha materia orgánica. Si vamos recorriendo desde la turba en este extremo hacia la antracita, vemos que el lignito tiene algo de materia orgánica. La hulla ya se parece mucho más a lo metálico, pero quedan restos opacos. Y finalmente la antracita, donde decimos, bueno, es lo máximo que podemos conseguir de eliminación de materia orgánica. Si intentáramos como comprimir más la antracita, obtendríamos un mineral prácticamente sin nada de materia orgánica y a eso llamamos diamante. Ahora te voy a mostrar alguna imagen, pero nos encontramos con esto. En los lugares de donde se extrae carbón, hay ciertos lugares, en ciertas condiciones, que también son yacimientos de diamantes. Bien, estas diferencias que te estoy contando en cuanto al contenido de carbono se traducen en la práctica en la cantidad de energía que pueden liberar. Entonces, hablamos de capacidad calorífica. La capacidad calorífica es la cantidad de energía que yo puedo liberar a partir de cada uno de estos materiales. Para poder compararlo, lo hacemos siempre referidos a la misma cantidad de masa. Entonces, estos números, ¿sí? Las unidades son en megajoules por kilogramo. Lo de megajoules lo vamos a dejar para más adelante. Lo importante es que es una forma de comparar la cantidad de energía que se está liberando. Pero sí por kilogramo. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 1 kilogramo de turba obtenemos 20 megajoules. Por cada 1 kilogramo de antracita obtenemos 35 megajoules. Esto nos permite ver que la cantidad de energía que yo puedo obtener de la antracita es bastante mayor que la que puedo obtener de la turba. Esta capacidad calorífica es la que se va a utilizar en la industria, es decir, el carbón, que como yo te decía al principio, los combustibles los usamos para quemarlos y obtener calor y energía y con eso hacer algún proceso. Bien, comprando 1 kilo de antracita, en el mismo espacio consigo mucha más cantidad de energía. Desde ese punto de vista, la antracita es mucho más conveniente. Necesito comprar menos cantidad para obtener la misma cantidad de energía. Pero también por ese mismo motivo, por una cuestión de oferta y demanda, es más cara la antracita. En realidad los materiales que se usan dentro de los carbones minerales para utilizarlos como combustibles y andamos entre antracita y hulla, perdón, entre antracita y hulla.
Esto es cuestiones económicas, pero también qué cantidad de energía estamos necesitando, ¿sí? No es lo mismo tratar de levantar 1600 grados para fundir el acero que levantar, no sé, 800 grados para fundir el cobre. Bien, estas diferencias provienen también de los lugares donde se obtienen y las condiciones que se desarrollaron para producir estos minerales. Acá tenemos un esquema con 4 dibujitos, uno que corresponde para cada uno de los 4 tipos de carbones que te estoy contando. Y lo que vemos es la presión que sufre, qué tan compacto es el suelo. Para el caso de la turba, es un material bastante superficial, con mucha materia orgánica, que es lo que estábamos hablando recién, pero en la medida que con el paso de las eras se va depositando más cantidad de sedimentos encima, el sedimento de arriba tiene su propio peso y empuja y presiona y compacta a la materia orgánica. Entonces, a medida que vamos avanzando en las eras geológicas, la compresión es mayor, también va aumentando la temperatura. Entonces, en esta línea que nos quedó acá, que va a corresponder a la antracita, estamos hablando solamente por la presión y por la cantidad de sedimentos que tiene encima, se va generando temperatura, podemos llegar a alcanzar hasta los 150 grados. Pero toda la materia orgánica no tiene por dónde escapar, no hay oxígeno, no se quema, no se oxida. Por eso, de a poco se va perdiendo el agua y otros componentes de materia orgánica y nos va quedando solamente el carbón. Esto, si recordás el encuentro anterior, yo te contaba que todos los hidrocarburos están hechos solamente con carbono e hidrógeno. Y esos son materiales orgánicos. Entonces, uno de los conceptos que teníamos de materia orgánica es que tienen estructuras de carbón. Y eso es perfectamente cierto. Y de ahí que decimos, bueno, la materia orgánica deriva en este tipo de minerales porque solamente van quedando los átomos de carbón. Acá tenemos algunas imágenes de minas de carbón. La imagen que tenés arriba es de lo que se llaman minas a cielo abierto. Básicamente lo que se hace es sacar la tierra que está encima. Entonces, si notás esta parte donde está circulando el camión, esto es un camión que está transportando la recolección de carbón. Bueno, este sería el nivel del suelo. Y a partir de acá se fue quitando tierra, quitando suelo, con palas excavadoras, con muchísimo tiempo, con muchísima energía, con muchísima gente. Entonces se va quitando el suelo y vamos yendo a las partes subterráneas, a los subsuelos. Pero ¿cómo? Estamos yendo abajo, sacando tierra, esto se lo llaman minas de cielo abierto. Fíjate que la cantidad de carbón que hay es descomunal y cada uno de estos escalones corresponden a un piso de donde se está extrayendo el carbón. La otra posibilidad es hacer minas subterráneas, como esto que te estoy mostrando. Esta línea blanca no es la luz del cielo, sino que es luminarias que están dentro de la mina para poder evitar uno de los daños principales que tienen las minas, que es la falta de iluminación. ¿Sí? Si te acordás en medicina, em, uno de los formularios que se trabajaban era el de falta de iluminación en el decreto 37 del 2010. Bueno, acá se está tratando de subsanar esto. Generar la iluminación es bastante complicado, te darás cuenta, porque la parte de carbón que se tiene que extraer nos queda de este lado, uno se va a dar sombra todo el tiempo. Bien, uno de los riesgos que tenemos para la salud es este. Otro de los problemas, te darás cuenta fácilmente, que es el problema de derrumbes. Hay que apuntalar bien toda la estructura para que no se caiga encima de la gente. Y la otra cuestión es la falta de ventilación. Las minas subterráneas nos salen bastante más barato en el término de maquinaria, pero se aprovecha mucho menos, es mucho más lenta la excavación y ahí tiene mucho más riesgos para la gente que está trabajando. Ahora, te das cuenta que tanto en esta imagen como en esta otra, en los dos casos es la cantidad de sedimentos que están encima. Cuanto mayor sea la profundidad, mayor es la presión de la tierra que tiene encima, mayor es la compresión y cuanto más se compacta, es mayor la probabilidad que aparezca dentro del carbón piezas de diamante. Esta imagen que te estoy mostrando acá es todo lo que está negro alrededor, es carbón mineral.
y metido, integrado con el carbón mineral aparece esto. Esto es un diamante en bruto. Digo, así tiene poco valor comercial porque después los orfebres lo tallan, le dan figuras agradables y también se utilizan para ciertos instrumentos ópticos. Bien, tienen ciertos usos escasos, carísimos, pero muy redituables para lo que es la industria minera. Bien, este es el otro tipo de carbón que yo te mencionaba, el carbón vegetal. ¿Cómo lo reconocemos? A ver, si el otro nos parecían piedras, este nos parece madera. ¿Tá? Muchos conocemos el carbón vegetal porque es el que compramos en los mercados para cocinar el asado de vez en cuando, o todos los domingos, depende de las costumbres familiares. La cuestión es que estamos más familiarizados con esto. El carbón vegetal es mucho más barato, mucho más asequible, porque estamos dependiendo de la producción de madera. Carbones vegetales hay de distintos tipos, dependiendo principalmente del tipo de árbol del que provengan. Lo más frecuente son árboles con poca capacidad calorífica, ¿sí? No estamos hablando de quebracho, por ejemplo. Bien, la cuestión es que hay que de alguna manera transformar la madera en carbón, eliminar la materia orgánica y quedarnos lo más parecido posible al carbón mineral. Para eso se utilizan este tipo de procedimientos. Acá tenemos un señor, esto puede ser perfectamente en el Chaco, por ejemplo, el lugar donde proviene gran cantidad del carbón que usamos. En el corazón de esta pira de troncos, acá en el centro, se deja una zona con eh, yesca, material fácilmente inflamable, ¿sí? Hojas secas, ramas y demás, cosa que prenda rápidamente. Pero después lo llena por completo de troncos, o sea, no le está dejando espacio. Lo único que le deja de aire es esta chimenea que tiene encima, acá arriba. Una vez que se pusieron todos los troncos en la montaña y se agota toda la reserva de troncos, después de eso esto se recubre con tierra, literalmente. La cuestión es no permitir que entre el aire. ¿Por qué? Porque esto vamos a prenderle fuego y si entra el aire se hace cenizas y lo que necesitamos es que pare un poco antes. Entonces, lo que vamos a hacer es que tengan mucha cantidad de calor, ¿sí? Finalmente esto se le prende fuego y vamos a ver que sale em, vapor, ¿sí? Este humo que tenemos acá tiene gran cantidad de vapor de agua, muchas partículas de materiales volátiles. Lo que se trata es de que por el calor se hierva el agua, se evapore todo lo más posible, se volatilice todo lo más posible y que nos quede únicamente los átomos de carbón para generar esto que estábamos hablando del carbón vegetal que parece piedra pero con forma de árbol. Hay otras industrias que ya están como más organizadas, más permanentes, que trabajan directamente con este tipo de hornos. ¿Sí? La mecánica es exactamente la misma, nada más que es más eficiente en la conservación de calor, se controla el flujo de aire mucho mejor, tienen estas chimeneas a los costados, donde se regula la salida de los humos y la entrada de aire. Te fijas acá, se ve toda la pila de troncos y esto se cierra la puerta. Sí, acá tenemos el producto. Acá una vez que se dejó todo el proceso, se sacan toda la madera. Este proceso puede llevar muchos días. En el aula yo te puse un video de una persona que explica este proceso. Eh, Puede tardar 10 días entre que el horno está vacío hasta que se termina todo el proceso. Bien, comparamos. Arriba están los carbones minerales con su capacidad calorífica y abajo el carbón vegetal, ¿sí? Estoy tomando una referencia general, pero más o menos andan todos los carbones vegetales en los 30 megajoules por kilo. Y fíjate que está más o menos parecido a la hulla. ¿Está? La ventaja que tiene el carbón vegetal en este sentido es que es mucho más fácil de conseguir, es mucho más abundante, es renovable, siempre y cuando haya plantaciones de por medio. La seguridad de los trabajadores es mucho más fácil de controlar, requiere menos inversión y nos va a dar una cantidad de energía similar al carbón mineral que llamamos hulla. Entonces, ¿cuál conviene usar?
y depende de la cantidad de energía que necesitemos. ¿Por qué? Con los carbones vegetales que tenemos acá, puedo llegar hasta cierta temperatura. Tengo un techo en la temperatura que podemos producir. Y si necesito más, tendríamos que pasar a los carbones minerales. Bien, ¿para qué se usa el carbón? Generación de energía eléctrica. Este es un punto importante que la mayoría desconoce. La gran parte de energía que tenemos en Argentina proviene de centrales termoeléctricas. Las centrales termoeléctricas son aquellas que usan fundamentalmente carbón mineral porque tiene más energía, para calentar agua y ese agua mueve una turbina y la turbina mágicamente, por el momento, produce energía eléctrica. ¿Sí? Yo algo te había contado en el video anterior sobre esto. Las otras fuentes de energía van a ser sobre todo desechos más que nada plásticos. Bien, la principal fuente de energía que tenemos entonces para las termoeléctricas es el carbón. También se utiliza en la siderurgia. La siderurgia es una rama particular de la metalurgia y es la parte que produce acero. Químicamente el acero tiene su mayor porcentaje es de hierro y entre un 3 y un 8% de carbón. Así que una siderurgia tiene que comprar carbón para mezclarlo con el hierro y producir los distintos tipos de aceros. Industrias varias, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, sobre todo todas aquellas que tienen que calentar para conseguir el proceso que necesitan, ¿sí? Fábricas de cemento, fábricas de ladrillos, metalurgias varias, la siderurgia, además de usar el carbón para producir el acero, lo usa para calentar sus hornos. Bien, tenemos también mucho de uso doméstico, todo lo que usamos carbón para preparar un asado, estamos metidos acá, ¿sí? Una de las aplicaciones de uso doméstico se refiere a eso. También hay muchos lugares donde no llega el gas natural y se eh, utilizan mucho carbón o leña de madera directamente para calefaccionar o para cocinar. Un grupo particular que se llama carboquímica. Carboquímica, sí, es una zona, un área particular de la producción industrial. A partir del carbón se genera un intermediario y a partir de ese intermediario productos como el amoníaco, el alcohol metílico, ciertos derivados que reemplazarían a la nafta y al gasoil. Y finalmente grafito. No sé si habrás escuchado hablar de grafito. Lo más conocido que tenemos son las minas de los lápices, eso es grafito, pero también tenemos otras aplicaciones. Hay un tipo de lubricante sólido que se llama grafito en polvo. El grafito molido termina siendo como si fueran pelotitas de carbón y entonces se utilizan por ejemplo, en cerraduras. Las cerraduras es un mecanismo muy particular porque está hecho de piezas metálicas que se deslizan entre sí, por lo tanto tienen mucho desgaste, pero los ojos de la cerradura están abiertas al ambiente, así que le entra polvo. Si le pusiéramos un lubricante líquido, él pegaría todo el polvo, se empasta, la cerradura se deja de funcionar rápidamente. Entonces se le pone grafito. El grafito, como te decía, es un polvo, imagínate partículas muy pequeñas, esféricas, que calzan entre las piezas metálicas. De esa manera ruedan una pieza sobre la otra y sin que se le pegue el polvo. ¿Sí? También hay otro material que se llama grasa grafitada, que se utiliza para cerrar las juntas de los caños de gas. Bien, ventajas del carbón, las estuvimos mencionando bastante. Es un recurso abundante, ¿sí? Tanto el carbón mineral como el vegetal. Es, eh, es fácilmente asequible, hay muchas minas de carbón en el mundo. Es un recurso económico. Una de las ventajas importantes que tiene está relacionada con el transporte. Las piezas sólidas siempre son las más fáciles de transportar, porque digo, si estamos transportando un camión lleno de carbón, ok, supongamos que se vuelca. Las piezas ruedan poco, es fácil de recuperarlo y de juntarlo. Siempre un material sólido es mucho más simple, mucho más fácil de controlar que los otros estados físicos. Eso hace también que
sea, sea versátil. Versátil significa que lo podemos utilizar en muchísimas cosas. O sea, no necesita un dispositivo especialmente diseñado. ¿Tá? Por ejemplo, si tuviéramos un motor naftero, no es versátil la nafta, necesita un motor diseñado para la nafta. En cambio, el carbón, lo único que necesita es un recipiente donde meter las piezas, que pueden ser tanto carbón como leña, cualquier combustible, ¿sí? Un recipiente que funcione con carbón funciona con un montón de otras cosas. Entonces, los dispositivos preparados para el carbón son de poca demanda, de poca exigencia, eso quise decir. Desventajas, también les estuvimos hablando. El tema de la contaminación. El tema de la contaminación es muy importante porque deja muchísimos residuos sólidos. Los humos negros que dejan en la combustión del carbón producen muchísima contaminación particulada. Eso trae problemas para la salud, también para las personas que estén respirándolo. Aumenta muchísimo el efecto invernadero, que estamos ya conocidos de esta situación. Gran parte del calentamiento global se disparó con la revolución industrial. Peligros para la salud varios. Por un lado, esto de estar respirando los humos. Cualquier persona que viva cerca de una planta termoeléctrica sabe de qué estamos hablando. La presencia de humos es permanente. Eso dificulta mucho la respiración. El aire se llena de partículas y bueno, eso es uno de los principales problemas para la salud. Y finalmente no es renovable, ¿sí? Especialmente el carbón mineral y del carbón vegetal depende que se esté volviendo a hacer las plantaciones. Pasamos a los combustibles gaseosos. Acá vamos a hablar de dos, del gas natural, que yo te conté que era un combustible fósil, y del biogás, que es de los no fósiles. Arrancamos primero con con el gas natural. Acá te estoy mostrando dos diagramas para que sepas, tengas idea de dónde se obtiene el gas natural. Necesitamos yacimientos, tienen los mismos lugares de yacimientos que el petróleo, son yacimientos petrolíferos. No todos los yacimientos petrolíferos tienen cámaras de gas natural. Si te fijas acá en los diagramas, tenemos una franja de petróleo y encima una cámara donde está retenido el gas natural. La cámara esta tiene que tener por encima una capa de rocas impermeables y hasta ese lugar hay que llegar con la perforación. También tenemos yacimientos de gas natural bajo el agua, ¿sí? En el océano o en el mar, con las mismas condiciones, dos capas de rocas impermeables por debajo y por arriba, y suele estar asociado por yacimientos de petróleo. Ok, una vez que se extrae el gas natural del yacimiento, para poder utilizarlo, se lleva primero por gasoductos hasta una planta de procesamiento. Y tenemos dos destinos principales. Por un lado tenemos en la planta de procesamiento se va a dividir toda la porción más liviana del gas, que se desprende relativamente fácil, pero necesitamos controlar las condiciones, y a partir de ahí se produce lo que conocemos como gas natural, ¿sí? Principalmente metano, gas natural que es el que sale de las cocinas de nuestras hornallas. La otra línea se deriva por esta otra forma del gasoducto, que acá LGN significa gas natural licuado. Es la forma de poder transportar el gas en forma más económica. Llegamos a la otra parte de la planta y a partir de aquí lo único que importa es que se hacen distintos procesos y del gas natural se separa la otra fracción que se llama GLP, gas licuado de petróleo. Estos dos son los principales componentes para formar el gas envasado que usamos habitualmente, que está hecho de propano y butano. Estos dos nombres que habíamos mencionado en el encuentro anterior con los alcanos. Bien, acá tenemos una cuestión característica de los yacimientos de gas, que es el venteo. En muchos lugares nos vamos a encontrar con esta imagen. ¿Sí? En nuestro país, en la zona del Chubut, donde hay muchos yacimientos petrolíferos, vamos a encontrar estas antorchas. Estas son tuberías que vienen de los yacimientos y lo que hacen es liberar el gas
a la atmósfera, pero es importantísimo que esté prendido fuego. ¿Por qué? Porque si liberáramos un gas que es inflamable directamente a la atmósfera, donde se mezcla con combustible, estaríamos como haciendo una especie de nube sumamente peligrosa. Se llena el aire de este gas combustible y cualquier ignitor nos cierra el triángulo de fuego y explota y consume el oxígeno de toda la zona. Acá te voy a mostrar cómo se prende fuego esta antorcha. Te lo voy a dejar porque me encanta. Em, es muy divertido. Digo, acá tenemos la salida de gas y acá tenemos unas personas que lo que tienen que hacer es encender la antorcha. Esta es la técnica que usan. Totalmente increíble. Cuando vi este video, lo vi de una persona que lo subió que trabaja en esto. Yo le dije, pero ¿no es re peligroso? ¿No van a usar un palo para prender fuego así? Y la respuesta fue, no sé, siempre se hace así. Nada. Bueno, obviamente las otras antorchas que son tan altas no trabajan de esta manera, no tienen algún ignitor en la punta. Me imagino, en realidad ni se me ocurrió preguntar cómo lo hacen. Bien, avanzamos un poco más. Venteo, es lo que es como que nos lleva a una contradicción, digamos, ¿para qué queman el gas si lo necesitamos usar? Bueno, hay varios motivos. El venteo es quemar el gas que está asociado al petróleo, que no siempre se puede usar, ¿tá? Hay que prenderle fuego, como te decía, porque si no es sumamente peligroso. Em, Motivos por los cuales se le prende fuego. Uno, no existen instalaciones de gasoductos, ¿sí? A ver, si tuviéramos suficiente gas natural en el yacimiento, se construyen gasoductos porque es rentable. Pero si la cantidad de gas natural, aunque sea de buena calidad, es poca en cantidad, no vale la pena hacer la inversión de construir los gasoductos. Otra, por tratarse de pozos aislados, esto significa construir el gasoducto hasta ese lugar implicaría una inversión demasiado grande que no lo justifica por el rédito que podemos llegar a conseguir. ¿Tá? Entonces, pozos demasiado aislados implicarían mucho costo de transporte. Por tratarse de un gas con contenido de sustancias inertes nocivas al consumo, por ejemplo, dióxido de carbono y ácido sulfídrico. Básicamente significa no todos los gases que encontramos en los yacimientos petrolíferos son iguales, algunos tienen sustancias que podrían ser peligrosas y retirarlas hace que el producto también sea demasiado caro, no vale la pena. Si a la gente que está haciendo la extracción de petróleo solo le interesa el petróleo, bien, el gas natural ni siquiera se fijan qué calidad es, lo tiran y ya. Esto es la composición del gas natural, fundamentalmente lo que nos llega a nuestras casas. El componente principal, te darás cuenta, es el metano. ¿Tá? Decir que el gas natural es metano, lo podemos aceptar. Digo, no es correcto al 100%, pero es el principal componente inflamable. Si miras todo esto, el gas natural es una mezcla de gases, pero de todo esto, el que es inflamable es el metano. Podemos asumir y decir, sí, el gas metano es el gas natural, sabiendo que tenemos otras cosas. Otro componente sumamente importante es el sulfuro de hidrógeno. Este no es natural, sino que se le agrega hasta un 5%. El sulfuro de hidrógeno tiene la ventaja que tiene un olor espantoso. ¿Y por qué es una ventaja?
porque eso nos permite usar las alarmas naturales que tenemos. El ser humano detecta ese olor, le parece feo y enseguida como que le prestas atención. Si utilizaran un gas que tuviera un aroma agradable, nada, uno se queda sintiéndolo y entonces no le prestas atención a la pérdida de gas. También pasaría eh, que sea peligroso si el gas necesitamos mucha cantidad para sentir el olor. Estos cuatro primeros, metano, etano, propano y butano, los que son inflamables, esos no tienen olor. O sea, por más que estemos metidos en el ambiente, no tienen olor y estaríamos metidos en una situación muy peligrosa. Porque el metano, que es el combustible, se mezcla con el oxígeno y cualquier chispa o calor nos cierra el triángulo de fuego. Bien, gas natural, ventajas, ventajas. No deja residuos consistentes, ¿sí? A diferencia del carbón que yo te contaba antes, que deja una ceniza, deja hollín, este se quema por completo, no deja residuos. Eso es una importante ventaja para el cuidado del aire donde uno está. Los yacimientos son bastante abundantes, o sea, las cámaras de gas son bastante abundantes, eso hace que el producto sea muy barato. Es económico para extraer, para quemar, para transportar. El hecho de transportarlo es un punto importante. Por ejemplo, yo te contaba que el carbón, que es un sólido, es fácil de transportar. Pero para transportarlo yo tengo que quemar combustible. O sea, transportar el carbón implica un gasto importante. En cambio, el gas natural se mete en gasoductos. En determinados lugares se le pone mayor presión, se recupera la presión del gasoducto y el gas natural viaja solo. Eso abarata muchísimo el transporte. No tengo que gastar en combustible para transportar un combustible. Es flexible en la utilización. Esto es lo mismo que decir que es versátil que teníamos en el carbón. ¿Sí? El gas natural lo puedo utilizar en muchísimos dispositivos. Perdón, antes de las desventajas, que tiene que ver con el transporte del gas natural. El gas natural, yo te contaba antes, se transporta como gas natural licuado. Esto tiene la ventaja de poder aprovechar mejor el espacio. ¿Sí? Al estar licuado, todas las moléculas están más juntas, meto más cantidad de gas en el mismo lugar, por un lado. Por el otro, la misma presión que yo le tengo que meter para poder licuarlo es la que le permite avanzar y lo que te decía que facilita el transporte. Ahora sí, las desventajas. No es una fuente de energía renovable, o sea, en algún momento nos vamos a quedar sin gas natural, pero de todos modos, por el momento hay suficiente. Produce muchos gases de efecto invernadero. Al ser tan versátil, fácil de usar, barato y demás, lo utilizamos un montón, genera mucho dióxido de carbono y eso es lo que va aumentando el efecto invernadero que habíamos mencionado también para el uso del carbón. Es difícil de almacenar justamente por ser un gas. Es justo todo lo contrario del carbón. El carbón era sólido, es fácil de transportar, almacenar. Este todo lo contrario. Como es difícil de almacenar, necesito dar ciertas condiciones particulares, gastar energía en mantener la presión. Las fugas no lo puedo parar con nada. Y todo eso requiere bastante de instalaciones. Es un recurso demasiado valioso para generar electricidad. A ver, quiere decir, no, no lo aprovechamos para las termoeléctricas, como yo te contaba antes, sino que por la cantidad de energía que da, ahora vamos a hablar de la cantidad de energía, da mucha más cantidad de energía que los otros recursos. Entonces, es preferible utilizarlo para producir calor y calentar cosas que para generar electricidad. Y de esto te estaba hablando antes. Ocupa más espacio que un líquido o que un sólido, por lo que para almacenarlo es necesario comprimirlo a presiones altas o licuarlo a bajas temperaturas. Todo esto implica un gasto energético y por lo tanto también una inversión económica. Pasamos al biogás. Esto era dentro de los combustibles gaseosos uno que es no fósil. Vamos a seguir el circuito. A ver, arrancamos por recogida de purines. Purines es como la forma más agradable de decir bosta de vaca. Todos los desechos, ¿sí?, de los animales se recogen y se ponen en una especie de piletas.
Residuos agroalimentarios, líquidos, residuos orgánicos, todo esto recogido en camiones, ¿sí? Que va a depender mucho del tamaño de la planta, de la planta productora de biogás. Y todo esto se filtra, primero se filtra para poder sacar sobre todo cosas grandes como animales muertos, troncos y demás, y va a pasar a esta cámara grande que se llama digestor. En este digestor lo que se hace es generar las condiciones de temperatura y de presión para que se desarrollen todas las bacterias que hacen la descomposición de la materia orgánica. Es un proceso absolutamente natural. De hecho, el gas natural también se lo conoce como gas de los pantanos antiguamente, porque son lugares con muchísima agua donde la materia orgánica se descompone fácilmente. Bien, lo que estamos haciendo es la misma situación, pero acelerada y controlada. Finalmente, por la descomposición de materia orgánica se libera biogás a esta zona, a la cámara de arriba, y por diferencias de presión se transporta por la tubería. Y a partir de ahí va a parar a distintos destinos, ¿sí? Acá está puesto para un generador de energía eléctrica, se usa también para calefaccionar. El mismo biogás se utiliza para calentar el digestor. Y bueno, finalmente va a haber gran parte de esto que no se pudo digerir y termina siendo residuos. Bueno, eso forma parte después eh, al sistema de abonos, ¿sí? Lo que tenemos acá es un sistema bastante cerrado. Vos fíjate que tenemos ganado, los purines entran al digestor, lo que no se pudo producir el gas natural se termina siendo abono que alimenta al ganado, ¿sí? Y además de todo esto sacamos energía. Parece maravilloso. Em, es maravilloso a baja escala, o sea, para pequeñas industrias rurales es bárbaro. Porque como lo que te decía, es un sistema cerrado, se pueden autoabastecer de energía eléctrica y de calefacción, reducen mucho los costos de compra de combustible. El problema es que no nos sirve a gran escala, porque el biogás, em, el gas combustible del biogás es el metano, igual que en el gas natural. Pero la proporción de metano es mucho menor. Estamos hablando de un 70, un 60% de metano en el biogás, contra un alrededor del 90% que teníamos en el gas natural. Pasamos a combustibles líquidos. De los combustibles líquidos vamos a hablar especialmente de los derivados del petróleo, o sea, todos combustibles fósiles. Primero, te presento. Esto es el petróleo. Líquido, asqueroso, pegajoso, hidrófugo, no se moja. Eh, en realidad el petróleo lo estamos usando en forma industrial y hará unos 150 años. Pero conocerlo lo conocemos hace muchísimo más. Y estamos hablando más o menos como del siglo quinto, sexto antes de Cristo. ¿Para qué se usaba antes? Bueno, se usaba como para lámparas, por ejemplo, lámparas de petróleo para iluminación, se usaba para pintar los barcos por fuera, imagínate barcos hechos de madera, la madera conseguir una junta perfecta para que no entre el agua es sumamente difícil, entonces una vez construido el barco se pintaba por fuera con petróleo, se metían todas las juntas y como además flota y no permite que entre el agua, es genial, digo, para el recubrimiento de barcos. Ahora, el petróleo así como está, que estas fotos son de yacimientos de petróleo, no sirve absolutamente para nada en la actualidad. Digo, nadie calefatea los barcos pintándolos con petróleo. Lo que se hace es transportarlos a una planta y a partir de ahí se hace una planta petroquímica y a partir de ahí se empieza a fraccionarlo. El petróleo en realidad es una mezcla espantosa, descomunal de todos los compuestos orgánicos que vimos en el encuentro pasado. Todo lo que vimos, alcanos, alquenos, alquinos, aromáticos, todo está mezclado en el petróleo. Bien, hay que separarlos para poder darles uso. Para eso van a parar a las plantas petroquímicas y van a lo que se llaman columnas de fraccionamiento. Ah, me está olvidando esto. Eh, Extracción de petróleo. Bueno, básicamente muy similar a lo que vimos en el gas, ¿sí? Tenemos yacimientos marítimos, en océanos y mares,
yacimientos en tierra y se tiene que dar las mismas condiciones, básicamente por lo que vimos antes del gas. Esto es lo que vas a ver siempre que haya un yacimiento de petróleo. Las torres estas, que son los típicos dibujitos, sirven únicamente para transportar los elementos de perforación. Este balancín que sube y baja, lo que hace es sacar petróleo todo el tiempo. En los lugares donde puedes encontrar esto en Argentina son estos que tenemos acá. Esta foto que está puesta acá con el balancín es de esta zona, de la zona de Chubut. También tenemos acá en la zona 3, en la parte de Río Negro, una zona muy importante. Bien, ahora sí, columna de destilación. Yo te contaba que el petróleo se transporta por oleoductos y llegan a la torre de destilación. Lo que se hace es calentarlo. No tanto, digo, se calienta a 400 grados. Claramente nos quemamos con 400 grados, pero pensando en las metalúrgicas que llegan por encima de los 1000, 400 grados no es tanto. Una vez que se calentó todo, todos los componentes del petróleo, o la gran mayor parte, la gran mayoría, se transformaron en gases. Una vez que está calentado, se mete en la columna de fraccionamiento. Todo aquello que no llegó a pasar al estado gaseoso va a caer, ¿sí? Va para el bitumen. Ahora te voy a contar las utilidades que tiene cada una de estas fracciones. Y en la columna de fraccionamiento se lo deja enfriar. O sea, lo que va a pasar es lo siguiente. Entra el petróleo caliente. Suponete que es todo gaseoso. Entra en la columna de fraccionamiento. Como son gases, van a tender a ir hacia arriba. Bien. Aparecen entonces los pisos que tenemos en cada uno de estas estructuras. Fíjate que son como agujeros que tienen una tapa. Es una especie de chimenea. ¿Sí? Ahí lo vamos a ver con una ampliación. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente. Los vapores llegan a este agujero, se topan con una superficie que es más fría y lo obliga a bajar de temperatura. Bien, algunos van a seguir de largo. O sea, aquellos que están a una temperatura por encima de su punto de ebullición siguen siendo gaseosos, aunque los hayamos enfriado. Entonces van a seguir su camino. Llegan a la chimenea esta y siguen hasta el siguiente piso que se vuelven a enfriar. Pero otros, cuando llegan a este lugar, se enfriaron por debajo de su punto de ebullición. Por lo tanto, se transforman en líquidos. Y al ser líquidos, me van a quedar en el piso y entonces se van a extraer por un costado. No se extrae cada componente, o sea, lo que se extraen son fracciones. Se extraen 8 fracciones, ¿sí? Acá te las estoy mostrando. 8 fracciones. Estas son las 8 fracciones que, de todo lo que te estoy contando de petróleo, es importante que ubiques los nombres de estas 8 fracciones. Eso es lo que te voy a pedir que sepas. No hace falta las temperaturas, pero sí los nombres de las fracciones y las aplicaciones, ¿sí? Por ejemplo, lo que se va para el fondo, que en la imagen anterior se llamaba bitumen, una de las aplicaciones son asfaltos. Nos referimos a el asfalto propiamente dicho de las calles, también la brea, eh, y lo que utilizamos es, como lo estamos viendo, ¿sí? Recubrimientos e impermeabilización. Otra porción es de lubricantes eh, derivados de petróleo, por ejemplo para los aceites de autos. Bien, combustibles de distintos tipos. Estos tres frascos de acá son tres tipos de nafta. ¿Está? Los tres tipos de nafta tienen distintas aplicaciones. En el apunte teórico que está subido en el aula tenés el desarrollo de todo esto, cada una de las fracciones, para qué sirven y qué aplicaciones tienen. Y finalmente, en la torre de arriba de todo, el gas podría, depende de la calidad y la cantidad y demás, o bien va a parar a gas envasado, o bien se hace venteo igual que se hacía en los pozos de extracción. ¿Para qué usamos el petróleo? Claramente la mayor parte es para combustibles. Y si seguimos los porcentajes, gasolina 43%, diésel, combustible para reactores, el coque es un derivado de petróleo que es equivalente al carbón, gases y demás, y una muy pequeña porción, 2,4%, va a parar a lo que se llaman petroquímicos. Y sin embargo, es inmensa la cantidad de aplicaciones que tienen y es tremendo cómo dependemos de los petroquímicos. Fíjate que tenemos un montón de productos que son cosméticos, medicamentos, muchísimos plásticos, ¿sí? Gomas. Bien,
dependemos de todo eso de la producción de petróleo, ¿sí? De esto vamos a ampliar un poco más en los próximos encuentros. Bien, hacemos una comparación entre todos los combustibles que estuvimos viendo. Si miramos, vamos a usar la columna del medio, que es la que estuvimos, las unidades de antes, ¿sí? Megajoules por kilogramo. Bien, acá claramente el premio se lo lleva el gas natural, que dijimos que tenían un montón de ventajas. Bueno, otra de las ventajas es la cantidad de energía que libera. Por cada kilo de gas natural es el que mayor cantidad de energía libera. Otro gas importante, perdón, otro producto importante es la antracita. Fíjate que de los materiales combustibles sólidos que mencionamos al principio, era el que tenía mayor cantidad de energía. Y sin embargo, es bastante menor al gas natural. Por eso el gas natural tiene tanta ventaja y tanta utilización. Otro gas importante que, reitero, tenés que conocer es el acetileno. Sí, el acetileno que se usa para un tipo de soldadura llamada oxiacetilénica, oxicorte o autógena. Bien, con esto terminamos la parte de combustibles. Nos queda todavía hablar un poco más acerca de la utilización de los combustibles, que eso está en el siguiente video, eh, y está relacionado con el funcionamiento de los motores. Nos estamos escuchando.